Se arrastró bajo la mesa del motero, temblando, suplicándole que no lo contara. Segundos después, su padrastro multimillonario irrumpió con sus guardaespaldas, exigiendo que se la devolvieran. Lo que los moteros encontraron en su mochila pondría de rodillas a todo un imperio. Y la niña que había acudido en busca de refugio se convirtió en lo único que protegerían a cualquier precio. El café de la taza de Ryder Kane se enfrió en el momento en que oyó la campana de la puerta del restaurante abrirse de golpe como un disparo. No levantó la vista de inmediato. Después de 20 años al frente del club de moteros Steelhawks, había aprendido a detectar los problemas solo con el sonido. No era el tintineo perezoso de un camionero cansado, ni el alegre repicar de un cliente habitual. Era pánico. Por el rabillo del ojo, vio una pequeña sombra pasar rápidamente por delante del mostrador. Demasiado rápida, demasiado baja para ser un adulto. La figura se movía como un animal acosado, todo ángulos agudos y velocidad desesperada. Entonces se metió debajo de su mesa. Las botas de Ryder tenían justo el espacio suficiente entre ellas y el suelo ajedrezado para que un niño pudiera colarse. Sintió unos deditos agarrarle el tobillo y una voz, apenas un susurro, le dijo temblorosa: «Por favor, no le digas que estoy aquí». Al otro lado de la mesa, Max dejó de morder su hamburguesa. Bull, el más grande de su grupo, se enderezó en su asiento. Los 5 halcones de la mesa se quedaron quietos, y sus risas se apagaron en el aire iluminado por los neones. Ryder bajó lentamente la mano debajo de la mesa. Una pequeña palma se apretó contra la suya, fría como el hielo y temblorosa. «Tranquila», murmuró, lo suficientemente alto como para que lo oyera su grupo, pero lo suficientemente suave como para tranquilizarla. «Nadie le dirá nada a nadie». En ese momento, los faros iluminaron las ventanas del restaurante. Un Aston Martin negro, de los que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años, entró en el aparcamiento con la agresiva precisión de un depredador acorralando a su presa. El motor ronroneó hasta quedarse en silencio. 3 segundos después, se abrió la puerta. Marcus Vaughn no entraba en las habitaciones. Las reclamaba. Era alto, elegante, con sienes plateadas que parecían peinadas por un profesional incluso a esas horas. 2 guardaespaldas lo flanqueaban, con auriculares visibles y las manos descansando cerca de la cintura. El restaurante, que había estado animado con conversaciones nocturnas, se quedó en silencio. «Buenas noches». La voz de Vaughan era suave, del tipo de voz que se oye en salas de juntas y cenas de campaña. Sus ojos recorrieron la sala como focos. «Busco a mi hija, de 10 años, pelo oscuro, probablemente asustada. Se escapó de nuestro coche hace unos kilómetros. La camarera detrás del mostrador, Sally, que llevaba una década sirviendo al equipo de Ryder, se limpió las manos en el delantal. «No he visto a ningún niño esta noche, señor». «Es mi hijastra», corrigió Vaughn, sacando su teléfono. Le mostró una foto a Sally y luego a una pareja en la mesa de la esquina. «Lena, está confundida. No está bien. Tengo que llevarla a casa sana y salva». Debajo de la mesa, esos diminutos dedos apretaban con más fuerza la mano de Ryder. Algo frío se instaló en el pecho de Ryder. Había visto suficientes mentirosos en su vida como para no creer a nadie cuando los oía. Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto, demasiado controlado, demasiado ensayado. La mirada de Vaughn se dirigió hacia la mesa de los Hawks. Ryder dio un sorbo lento a su café frío, mirando a esos ojos calculadores sin pestañear. A su alrededor, su equipo irradiaba la calma que precede a la tormenta. Bull se crujió los nudillos. Max se recostó, con los brazos cruzados sobre su chaleco de Steelhawks. «¿Habéis visto pasar por aquí a una niña pequeña?», preguntó Vaughn acercándose. «Lleva aquí una hora», dijo Ryder con voz tranquila. «He visto mucho café. Niños, no». Uno de los guardaespaldas le susurró algo al oído a Vaughn. El multimillonario apretó la mandíbula. «Está enferma», dijo Vaughn, y ahora había un tono agresivo bajo su pulcritud. «Tiene un problema médico. Sin su medicación, podría». «¿Podría qué?», interrumpió Bull. Su voz era un rugido sordo. «Morirse delante de nosotros».
Los ojos de Bohr brillaron. No me gusta tu tono. Y a mí no me gusta que unos trajeados se entrometan en mi cena, replicó Bull. Ryder levantó una mano para silenciar a su amigo. Si vemos a una niña perdida, lo comunicaremos. ¿Te parece bien? El aire entre ellos parecía a punto de incendiarse. Bourne estudió a Ryder durante un largo momento, y Ryder comprendió que lo estaba evaluando. Su peso, su amenaza, su utilidad. Fuera cual fuera el cálculo que Vaughn estaba haciendo, no debía de gustarle el resultado. Estaré en el Grand View Hotel, dijo Vaughn finalmente, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo y colocándola sobre la mesa. Vortec Industries. Cuando la encuentren, hay una recompensa de $10,000. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y, caballeros, interferir en los derechos de los padres es un delito grave. No me gustaría que esto se complicara. La amenaza flotaba en el aire como humo. Cuando las luces traseras del Aston Martin desaparecieron por fin en la autopista, los comensales soltaron el aire que habían estado conteniendo. Ryder apartó una silla con cuidado y miró hacia abajo. Dos ojos marrones lo miraban desde las sombras, muy abiertos, aterrorizados, pero también perspicaces. Ojos inteligentes, ojos que habían visto demasiado. Se ha ido, dijo Ryder en voz baja. La niña no se movió. Sal, pequeña, ahora estás a salvo. Lentamente, como un zorro que sale de su madriguera, ella se arrastró hacia afuera. Tenía los vaqueros rotos por las rodillas y la mochila rosa cubierta de polvo. No podía pesar más de 30 kilos, empapada como estaba. Pero cuando se puso de pie, no lloró. Solo miró a Ryder con una calma inquietante. Gracias por mentir, dijo. Los halcones intercambiaron miradas. No era una mentira, dijo Max con cautela. No te vimos entrar. Las botas de Ryder nos tapaban la vista. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa demasiado consciente para una niña de 10 años. Me llamo Lena, dijo, y mi padrastro quiere matarme. Lo dijo como otros niños dirían que quieren un helado. Con naturalidad, sencillez, con sinceridad. Luego metió la mano en la mochila y sacó algo que heló la sangre a Ryder. Una memoria USB envuelta en una cinta rosa con una pequeña nota adjunta. Escrita con letra infantil, decía, Mamá dijo, si pasa algo, dale esto a alguien valiente. Afuera, los truenos retumbaban en el desierto. Se avecinaba una tormenta. Pero dentro de ese restaurante de carretera, mirando a la niña con el último deseo de su madre entre las manos, Ryder Kane se dio cuenta de que la verdadera tormenta ya había comenzado. Sally trajo chocolate caliente sin que se lo pidieran. Lo dijo delante de Lena con una dulzura que le hizo un nudo en la garganta a Ryder. La niña rodeó la taza con ambas manos, pero no bebió. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo?, preguntó Ryder, deslizándose en el asiento frente a ella. Desde el funeral, la voz de Lena sonaba hueca. Hace 3 días. El funeral de mamá. Los Hawks acercaron las sillas, formando un círculo protector inconsciente. Siento lo de tu madre, dijo Ryder, y lo decía en serio. Lena asintió mirando fijamente el chocolate. Se puso enferma rápidamente. El médico dijo que fue su corazón, pero se detuvo y algo oscuro se reflejó en su joven rostro. Marcus sonrió en el funeral. Lo vi. Cuando todos lloraban, él sonrió. Bull murmuró una maldición entre dientes. Fue entonces cuando recordé lo que me dijo mamá. Lena cogió su mochila y la colocó en su regazo como si fuera un escudo. Me lo dio 2 semanas antes de morir. Le prometí que lo escondería. Volvió a levantar la memoria USB. Bajo la luz fluorescente del restaurante, Ryder pudo ver un pequeño logotipo grabado en el metal, una VT angular y afilada con patrones de placas de circuitos. Max golpeó el plato con el tenedor. Es de Born Tech, dijo con voz extraña. Todas las miradas se volvieron hacia él. Es su unidad de cifrado de nivel ejecutivo. Solo los miembros del Consejo de Administración tienen una. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Bull. Max Jaw trabajaba allí. Porque yo trabajaba en la división de motores antes de que Born comprara la empresa y la desmantelara para venderla por piezas, dijo con las manos cerradas en puños.
Despidieron a 300 de nosotros en un solo día, en Nochebuena, y lo llamó racionalización operativa. Lena miró a Mac con repentina reconocimiento. Tú eres el hombre del tatuaje del dragón. Mamá tenía tu foto. La mesa se quedó en silencio. ¿Qué? Mac respiró hondo en su oficina. Una foto del antiguo equipo. La guardaba escondida en su escritorio. Los ojos de Lena eran demasiado sabios, demasiado tristes. Dijo que Marcus la obligó a despedir a gente buena. Lloró por ello. Dijo que lo sentía. La expresión de Max se desmoronó por un momento antes de endurecerse de nuevo. Tu madre era Helen Bourne. Helen Park, corrigió Lena en voz baja. Nunca cambió su nombre. A Marcus no le gustaba eso. Ryder estudió la memoria USB. Su instinto le gritaba advertencias. ¿Qué dijo tu madre sobre esto? Dijo que era un seguro. Lena jugueteó con la cinta. Dijo que si le pasaba algo, estos archivos lo explicarían todo. Me hizo memorizar una contraseña, pero nunca me dijo qué había en ella. Y Marcus sabe que lo tienes. Ryder dijo, creo que sí. Registró mi habitación la noche después del funeral. Rompió mis peluches, tiró mis libros. Cuando le pregunté qué estaba buscando, me agarró del brazo. Se subió la manga, dejando al descubierto moretones en forma de dedos, oscuros contra su piel pálida, y dijo, cogí algo que le pertenecía. Bull se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. La voz de ese hijo de puta era de acero. Miró a Lena. Ahí fue cuando huiste. Ella asintió. Esperé hasta que se durmió. Cogí el dinero de emergencia que mamá escondía en mi armario. 67 dólares. Intentaba llegar a casa de mi tía en Nevada, pero su coche me encontró en una gasolinera. Corrí hacia el desierto y vi vuestras motos aquí. Una niña inteligente, pequeña. Irónicamente, la más bajita de los halcones, dijo con admiración. Mi mamá también era inteligente. La voz de Lena se quebró por primera vez. Ella me enseñó qué hacer si alguna vez me encontraba en peligro. Me dijo, busca a personas con ojos amables. Tú tienes ojos amables, señor Kane. A Ryder le habían llamado de muchas maneras a lo largo de su vida. Khan no solía ser uno de ellos. Miró a su equipo. Bull, que había servido 2 veces en el extranjero y había vuelto destrozado hasta que la hermandad lo recomponía. Mac, que lo había perdido todo cuando las empresas decidieron que los beneficios trimestrales importaban más que las personas. Tiny, cuya hermana había sido víctima de la trata antes de que la encontraran. Snake, que nunca hablaba de las cicatrices de su espalda. Todos ellos eran personas destrozadas que habían aprendido a ser peligrosas cuando era necesario. Y ahora una niña de 10 años con moratones y los secretos de su madre muerta les pedía que volvieran a ser peligrosos una vez más. Deberíamos llamar a la policía, dijo Snake, pero su tono sugería que ya sabía que eso no funcionaría. ¿Y qué les diríamos? Replicó Max. ¿Que un multimillonario está persiguiendo a su hijastra? En una hora tendrá a sus abogados allí. Mostrarán los papeles de la custodia. Nos harán parecer secuestradores. Tiene razón, dijo Ryder con severidad. El dinero compra el silencio. Tenemos que saber qué hay en ese disco duro antes de hacer nada. Lena tenía la cabeza gacha. La adrenalina finalmente había dado paso al agotamiento. Probablemente llevaba 3 días funcionando solo por el miedo. Escuchad, dijo Ryder a su equipo. La mantendremos a salvo esta noche. Solo esta noche. Mañana decidiremos qué hacemos. ¿Y si vuelve? Preguntó Bull. Ryder esbozó una sonrisa fría. Entonces aprenderá por qué la gente no se mete con los Steel Hawks. Se volvió hacia Lena y suavizó el tono de voz. Puedes dormir en la trastienda. No es muy lujosa, pero tiene un sofá y la puerta se puede cerrar con llave. Está bien. Lena miró a cada uno de ellos. Esos hombres rudos con sus chaquetas de cuero, sus cicatrices y sus motocicletas. Y, por primera vez desde que se escondió debajo de la mesa, sonrió de verdad. Gracias, susurró. Mientras Sally la llevaba hacia la parte de atrás, Ryder cogió la memoria USB. Pesaba más de lo que debería. Max se inclinó hacia él. Fuera lo que había ahí, había asustado lo suficiente a una mujer moribunda como para que lo escondiera. Sí, dijo Ryder, guardándose la memoria en el bolsillo.
y vale la pena matar a una niña por ello. Afuera, la tormenta finalmente estalló. La lluvia golpeaba el techo del restaurante como balas. Pero adentro, 5 motociclistas hicieron una promesa silenciosa alrededor de una taza de café frío y un asiento vacío. Acababan de adoptar una guerra que no habían pedido, y no pararían hasta que esa niña pudiera sonreír sin miedo. El amanecer entró suavemente por las ventanas del club, pintando las motocicletas cromadas y los tonos ámbar y dorados. Lena se despertó con el olor del café y el sonido de alguien destrozando una canción de Johnny Cash en la cocina. Se sentó en el desgastado sofá de cuero, momentáneamente confundida, antes de recordar que, por ahora, estaba a salvo. El club no se parecía en nada a la estéril mansión de Marcus. Las herramientas colgaban de las paredes de tablero perforado. Había un tablero de dardos con la cara de alguien pegada con cinta adhesiva. No reconoció al hombre, pero tenía muchos dardos clavados en la frente. Había fotos por todas partes. Moteros con los brazos alrededor de los hombros. Fotos de graduación. Un marine con su uniforme azul marino. Una niña pequeña sosteniendo un pastel de cumpleaños. Fotos familiares. Por la mañana, Kiddo Bull salió de la cocina con un plato lleno de tortitas. ¿Te gustan las pepitas de chocolate? Lena asintió, sintiéndose de repente hambrienta. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido de verdad. Comieron juntos en una mesa de madera llena de marcas que probablemente había visto miles de partidas de póker. Bull no se entrometió ni hizo preguntas. Solo se aseguró de que su plato estuviera siempre lleno y su zumo de naranja frío. Después del desayuno, Lena se fijó en las manchas de grasa del suelo de hormigón. ¿Tienes productos de limpieza? Bull parpadeó. No tienes por qué hacerlo. Quiero ayudar, lo dijo con firmeza. Mamá siempre decía, si alguien te da cobijo, tú le prestas un servicio. Es una cuestión de dignidad. La expresión de Bull se suavizó. Tu madre parece que era alguien especial. Lo era, así que Lena limpió. Barrió alrededor de las motocicletas con cuidadosa precisión, organizó las herramientas en sus lugares correspondientes e incluso consiguió sacar de debajo de un banco de trabajo al perro del club, un pitbull con cicatrices llamado Mercy. Al principio, el perro se mostró receloso, pero Lena se sentó en el suelo y esperó, tarareando la misma nana que solía cantarle su madre. Al final, Mercy apoyó la cabeza en el regazo de Lena. Vaya, ¿quién lo diría?, susurró Tiny desde la puerta. Ese perro no confía en nadie. Está asustado, dijo Lena simplemente, rascándole detrás de las orejas a Mercy. Como yo, las cosas asustadas se reconocen entre sí. En la oficina de Ryder el ambiente era más sombrío. Había pasado 2 horas descifrando la encriptación del disco duro, más fácil de lo esperado, como si Helen hubiera querido que lo encontraran. La contraseña que Lena le había dado era sencilla. Lena Flower 2015, el nombre y el año de nacimiento de su hija. El último acto de amor de una madre. Ahora, mirando la pantalla, Ryder entendía por qué Helen había estado tan asustada. Dios mío, murmuró. Mac levantó la vista de su ordenador, donde había estado cotejando registros públicos. ¿Qué has encontrado? Ryder apretó la mandíbula. Todo. Registros financieros de los últimos 5 años. Empresas ficticias, organizaciones benéficas falsas, libros de cuentas. Hizo clic en los archivos, cada uno peor que el anterior. La Fundación Vaughan Tech, la que ganó premios humanitarios el año pasado. Es una tapadera. El 95% de las donaciones van directamente a los bolsillos de Vaughan. La gente realmente creía que estaba ayudando a las comunidades. Snake preguntó, ¿o es bueno en eso? Mira. Ryder abrió un archivo de video. Marcus Vaughan apareció en pantalla con traje y sonriendo, cortando la cinta de un nuevo centro comunitario. Esto fue en Millbrook, a 3 pueblos de distancia. ¿Recuerdas cuando cerró la fábrica? Mac palideció. Fue el cierre voluntario de Vaughan Tech tras la revisión medioambiental. No hubo nada de voluntario en ello. Ryder abrió otro archivo. Forzó el cierre sobornando al ayuntamiento. Compró el terreno por nada. Se lo vendió a los promotores por millones. 30 familias perdieron sus ingresos. El centro comunitario. Se rió con amargura.
Nunca se inauguró, ahora es un almacén. Bull apareció en la puerta con el dibujo de Lena en la mano, un dibujo a lápiz de motocicletas con alas. Su expresión era asesina. Dime que has encontrado algo que podamos usar. Mejor. Ryder abrió una hoja de cálculo. Registros de explotación de trabajadores. Helen lo documentó todo. Horas extras no pagadas. Violaciones de seguridad. Despidos ilegales. Incluso tiene grabaciones. Hizo clic en reproducir. La voz de Marcus Vaughn llenó la habitación. Fría y clínica. No me importa si son leales. La lealtad no aparece en los informes trimestrales. Elimina el peso muerto. Si se quejan, sepúltalos en gastos legales hasta que se callen o se mueran de hambre. La grabación continuó. Más voces, más acuerdos, políticos aceptando sobornos, inspectores mirando para otro lado, trabajadores en la lista negra por intentar sindicalizarse. Ella estaba preparando un caso. Max dijo en voz baja. Helen estaba tratando de derribarlo desde dentro, y él probablemente la mató por eso. Bull gruñó. Ryder cerró los ojos. Las piezas encajaban demasiado bien. Una mujer sana que muere repentinamente de un ataque al corazón justo cuando estaba reuniendo pruebas contra su marido. Abrió otro archivo etiquetado como personal. Eran las entradas del diario de Helen, escritas como cartas a su hija. Lena, mi flor, si estás leyendo esto, siento no haber podido protegerte yo misma. Tu padrastro es un hombre peligroso. Fui una tonta al pensar que podía cambiarlo, que podía hacerle ver a las personas a las que está haciendo daño. Lo he documentado todo. La verdad tiene que importar. Por favor, dale esto a alguien lo suficientemente valiente como para luchar contra él. Te querré siempre, mamá. La fecha era 2 semanas antes de su muerte. Ryder apretó los puños. En la sala principal se oía la risa de Lena mientras Tiny le enseñaba a pulir el cromo. Sonaba como una niña normal por primera vez desde que la habían conocido. Bull, Mac, Snake y Tiny se reunieron en la puerta de la oficina. Todos habían leído y visto suficiente. Ha destruido nuestra ciudad, dijo Max en voz baja. A mi familia, a nuestra gente, y iba a matar a esa niña para encubrirlo. No iba a hacerlo, corrigió Snake. Todavía lo está haciendo. No dejará de buscarla. Ryder se quedó mirando a cada uno de sus hermanos. Podríamos entregarle esto a la policía. Al FBI. Dejar que el sistema se encargue. ¿Podríamos? Desafió Bull. ¿Cuántos jueces crees que tiene en su poder? ¿Cuántos policías? Mira esos archivos. Tiene a senadores en el bolsillo. Silencio, dijo Ryder lentamente. Nosotros nos encargamos, a la vieja usanza, no con los puños, sino con sus propias armas. Información, reputación. Derribaremos su imperio pieza a pieza hasta que no le quede nada detrás de lo que esconderse. Eso no es solo proteger a Lena, dijo Tiny. Eso es ir a la guerra. Sí. Ryder miró hacia la sala principal, donde una niña pequeña estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Es una votación a mano alzada. ¿Quién se apunta? 5 manos se levantaron sin dudar. Entonces adelante. Ryder dijo por Helen, por cada trabajador al que aplastó, y por el niño de ahí fuera que se merece un mundo en el que los monstruos no ganen. Afuera, el sol de la mañana brillaba sobre el cromo. Los Steelhawks acababan de declarar la guerra a un multimillonario y iban a ganar. El plan se gestó entre cafés en camiones y wifi robado. Vought tiene 3 puntos débiles, explicó Ryder, extendiendo unos papeles sobre la mesa del restaurante Mama Joe's. Relaciones públicas, logística e inversores tradicionales. Nosotros teníamos los 3 a la vez. La propia Mama Joe, una mujer de pelo acerado que llevaba 30 años dando de comer a moteros y forajidos, les rellenó las tazas. ¿Necesitáis algo, chicos? Esa niña tiene un hogar aquí mientras lo necesite. En una mesa de la esquina, Lena practicaba su caligrafía con lápices de colores. Mercy tenía la cabeza apoyada en sus pies. Llevaba 3 días con ellos y por fin le estaba volviendo el color a las mejillas. Mac, ¿sigues teniendo contactos en el sindicato de camioneros? Preguntó Ryder. Sí, mi primo dirige una flota desde Phoenix, sonrió Mac.
Vantern utiliza contratistas independientes para transportar sus productos ecológicos. No me reconocerá con barba y gorra de camionero. Bien, consigue que te contraten, documenta todo. Quiero fotos de lo que realmente hay en esos camiones. Ryder se volvió hacia Snake. Tú trabajabas en la construcción antes del club. 10 años. Sé manejar un martillo y mantener la boca cerrada. Vore está construyendo unas nuevas instalaciones a las afueras de Carson City. Las quejas de los trabajadores ya se están acumulando. Salarios impagados. Falta de equipo de seguridad. Únete a ese equipo. Graba todo. Bull se crujió los nudillos. ¿Y yo? Tú te quedas aquí. Tú y Tiny son la principal protección de Lena. El tono de Ryder no dejaba lugar a discusiones. Si Bourne está aquí, tú eres el muro. Bull asintió, satisfecho con su misión. ¿Y tú? Preguntó Tiny a Ryder. Ryder sonrió fríamente. Voy a cazar. Bourne tiene un equipo de relaciones públicas que manipula todas las historias. Es hora de darles algo que no puedan manipular. 2 semanas después, la grieta comenzó a aparecer. Mac, ahora con una espesa barba y llamándose Miguel, transportaba su tercer envío para Vortec Logistics. El manifiesto decía paneles solares reciclados. ¿Qué había realmente en el camión que le repugnaba? Se detuvo en un área de descanso y llamó a Ryder con un teléfono desechable. No te lo vas a creer, dijo Max. Los paneles ecológicos son imitaciones baratas fabricadas en talleres clandestinos. La mitad ni siquiera funcionan. Está tirando residuos electrónicos reales en vertederos y reclamando créditos fiscales por reciclaje. ¿Puedes demostrarlo, hermano? Tengo fotos, manifiestos de embarque y un supervisor que me acaba de decir que mantenga la boca cerrada si quiero seguir cobrando, dijo Max con voz dura. Hay más. Los trabajadores descargan en los muelles, ganando $6 la hora en negro, sin prestaciones, sin protección. En su mayoría son inmigrantes, demasiado asustados para quejarse. Envía todo a la carpeta cifrada. Buen trabajo. A 3 estados de distancia, Snake estaba documentando algo aún peor. La obra de Carson City era un desastre a punto de ocurrir, sin apuntalamiento. Trabajos eléctricos realizados por obreros sin formación. Inspecciones de seguridad claramente falsificadas. Snake reconoció la firma del inspector en los archivos de Helen. El hombre estaba en la nómina de Vaughn. Oye, chico nuevo, el capataz le gritó a Snake. Deja de estar ahí parado. Esas vigas de soporte no se van a instalar solas. Snake miró las vigas, acero de mala calidad. Era obvio incluso para él. No cumplen con la normativa. ¿Abrigo? El capataz se rió. Llevamos 3 semanas de retraso. El señor Ward no paga las horas extras, así que usamos lo que tenemos. ¿Te parece mal? Hay 50 tipos esperando tu trabajo. Snake no discutió. Solo se aseguró de que su cámara corporal lo grabara todo. Esa noche, una denuncia anónima llegó al inspector de obras del condado, el único que no había sido sobornado. Por la mañana la obra fue cerrada, a la espera de una investigación. Mientras tanto, Ryder jugaba a otro juego. Había pasado 2 semanas haciéndose amigo del director de Relaciones Públicas de Vaughn Tech en un gimnasio del centro de Phoenix. Al tipo, Brad, con sus batidos de proteínas y su desesperada necesidad de reconocimiento, le encantaba hablar de sus importantes clientes. Vaughan es un genio, decía Brad mientras levantaba pesas que apenas podía manejar. Lo hemos nominado para el premio al director ejecutivo humanitario del mes que viene. La cobertura de los principales medios de comunicación suena impresionante, dijo Ryder al verlo. ¿Qué ha hecho para ganárselo? La Fundación Vaughn Tech lo hemos posicionado como una especie de Robin Hood que toma de su propia fortuna para ayudar a las comunidades en dificultades. Brad gruñó mientras hacía otra repetición. Entre tú y yo, el trabajo benéfico real es mínimo, pero la percepción es la realidad. Ya sabes, sonrió Ryder, la percepción es la realidad. Me gusta eso. 2 días después, un periodista de investigación recibió un paquete anónimo. Los registros financieros mostraban que la Fundación Vaughn era un juego de trileros, con un análisis detallado de dónde iba realmente el dinero. No a las comunidades, ni a los trabajadores,
sino directamente a cuentas en paraísos fiscales. El artículo se hizo viral en cuestión de horas. Héroe humanitario o estafador corporativo dentro de Vogue Tech es un fraude benéfico. De vuelta en Mama Joe's, Lena estaba creando algo precioso. Había ocupado una mesa en la esquina y había esparcido papeles cubiertos con su cuidadosa letra. Notas para Ryder y los demás que Mama Joe les entregaba cada vez que venían. Estimado señor Kane, cuídese hoy. Mama Joe me enseñó a hacer tortitas. Hice de más para cuando vuelva. Con cariño, Lena. Estimado Mac, Mercy ha aprendido un nuevo truco. Puede dar la mano. ¿Crees que los camiones de tu primo tienen perros? Los perros lo mejoran todo. No salgas, Lena. Estimado Bull, gracias por enseñarme a jugar al ajedrez. He practicado con Tiny y casi gano. Dijiste que las personas inteligentes ganan las guerras, no las fuertes. Espero ser lo suficientemente inteligente como para ayudar. Con cariño, Lena. Bull guardaba todas las notas en el bolsillo de su chaleco y las leía cuando creía que nadie le veía. Tony le pilló una vez sonriendo, volviéndose blando, viejo. Cállate, murmuró Bull, pero estaba sonriendo. La verdad era que Lena se había convertido en algo que ninguno de ellos esperaba. Esperanza. Cada vez que querían rendirse, alejarse del peligro, pensaban en ella practicando su caligrafía, dando de comer sobras bajo la mesa, riéndose de los chistes malos de Tiny. Ella les recordaba que no solo luchaban por venganza. Era la idea radical de que los inocentes merecen protección, que los monstruos deben afrontar las consecuencias, que una niña pequeña debe crecer sin miedo. En su oficina del ático, Marcus Vaughan miraba las alertas de noticias que inundaban su teléfono. Las acciones caían, los inversores solicitaban reuniones, los periodistas hacían preguntas incómodas, las obras se cerraban, los contratos de transporte se cancelaban. Su imperio, construido con tanto cuidado, estaba resquebrajándose. Y en algún lugar, su hijastra seguía viva, aún en posesión de las pruebas que podían destruirlo por completo. Pulsó el intercomunicador. «Pásame a Garrett». Garrett, su jefe de seguridad, exmilitar y sin escrúpulos, apareció en cuestión de minutos. «Encuentra a la niña», dijo Vaughan en voz baja. «No me importa lo que cueste. Encuéntrala y elimina a cualquiera que la proteja». La caza se intensificaba, pero también la resistencia. La primera casa segura ardió un martes. Era una antigua granja a 20 metros de Flagstaff, propiedad de un halcón retirado llamado Dutch. Lena llevaba allí solo 6 horas cuando Bull vio los SUV negros circulando por el camino de tierra. «Muévete ahora». Bull cogió a Lena en brazos como si no pesara nada. Mercy ladraba a sus talones. Tony ya estaba arrancando su moto en la parte trasera. Escaparon por la puerta de la cocina segundos antes de que los hombres de Garrett derribaran la puerta principal. Bull oyó el estruendo de la moto de Tiny al salir rugiendo hacia el desierto. Lena se apretó entre ellos, con sus pequeños brazos fuertemente envueltos alrededor de la cintura de Bull. Detrás de ellos las llamas consumían la granja. El mensaje de Bourne era claro: ningún refugio sería seguro. Ryder recibió la llamada mientras vigilaba una operación en Phoenix. Se le heló la sangre, la habían encontrado. La voz de Bull era tensa. «Nos dirigimos al lugar de respaldo en Sedona». «Jefe, ya no intentan llevársela. Intentan quemarnos vivos. Manténganse en movimiento. Voy hacia ti». Pero las manos de Ryder temblaban cuando terminó la llamada. El juego había cambiado. Vogue ya no solo protegía sus secretos, cazaba con intención letal. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un torbellino de movimiento. Lena aprendió a dormir en vehículos en movimiento, a hacer la maleta en 30 segundos, a no preguntar nunca cuánto tiempo más. Adelgazó, se volvió más callada, y el brillo de sus ojos se apagaba con cada escapada por los pelos. La trasladaron a 12 lugares diferentes. Áreas de servicio comprensivas, clubes de moteros repartidos por 3 estados, el sótano de una antigua iglesia donde el pastor no hacía preguntas. Cada vez se adelantaban a los equipos de seguridad por horas, a veces solo por minutos. En Carson City, Snake,
Escapó por los pelos de un enfrentamiento cuando dos hombres de Garrett aparecieron preguntando a los trabajadores de la construcción por actividades sospechosas. Se vio obligado a abandonar por completo su tapadera y huyó en una moto prestada con su equipo de documentación. El trabajo de Max como camionero terminó cuando Bourne comenzó a investigar los antecedentes de todos los conductores contratados. Alguien les había dado el soplo. Consiguió dejar su última carga de pruebas en la oficina de un periodista antes de desaparecer de nuevo en la red de los Hawks. Las paredes se cerraban. Las cotizaciones bursátiles contaban la historia que Vaughn no quería que nadie leyera. Vortec Industries había caído un 37% en 3 semanas. Los principales inversores exigían reuniones de emergencia de la junta directiva. El premio humanitario se había pospuesto indefinidamente. Cada ciclo de noticias traía nuevas acusaciones. Violaciones laborales, fraude medioambiental, malversación de fondos benéficos. En su oficina, Vaughn se asomó a la ventana y observó las luces de la ciudad difuminarse abajo. Su reflejo parecía demacrado. Había dejado de dormir bien y sobrevivía a base de pastillas y furia. «Es solo una niña», le había dicho su abogado durante su última reunión. «Déjalo estar, Marcus. Asume el golpe. Reestructura. Sigue adelante». Pero Vaughn no podía dejarlo pasar porque ya no se trataba del dinero. Se trataba del control. Del hecho de que una niña de 10 años y una banda de moteros estaban desmantelando todo lo que él había construido. Helen había hecho esto. Incluso desde la tumba, su débil y sentimental esposa lo estaba destruyendo. Había convertido a su hija en un arma y la había puesto en manos de criminales. «Señor». Garrett apareció en la puerta. «Los hemos rastreado hasta el norte de Arizona. Un pequeño restaurante llamado Mama Joe's. Nuestro informante dice que la niña ha sido vista allí varias veces». La sonrisa de Bourne era gélida. «Entonces acabaremos con esto esta noche». En Mama Joe's, Lena estaba sentada en la trastienda dibujando con lápices de colores que estaban gastados hasta quedar en puntas. Ya había dibujado la misma imagen 12 veces. Una niña pequeña en una motocicleta con alas que se alejaba volando de un edificio oscuro que parecía una prisión. Ryder la encontró allí, con sus pequeños hombros encorvados por el cansancio. «Hola, pequeña», se sentó con cuidado, y la vieja silla crujió. «¿Estás bien?» Lena no levantó la vista. «¿Nos vamos pronto?» «Probablemente. Estamos trabajando en algo más permanente, pero no tienes que mentir». Su voz era firme, demasiado firme. «Sé que se nos están acabando los lugares donde escondernos». Oí a Bull hablando con Tiny. «Cada vez están más cerca». A Ryder se le encogió el pecho. Era demasiado joven para llevar esa carga, pero se había visto obligada a madurar rápidamente. «Lena, mírame». Ella lo hizo, y él lo vio. El miedo que había estado ocultando tras su amabilidad y su disposición a ayudar. El terror de una niña que sabía que la muerte la acechaba. «Tienes más valor que la mayoría de los hombres que he conocido», dijo Ryder en voz baja. «Hombres adultos que han visto la guerra y la violencia. Tienes 10 años y has sido más valiente que todos ellos». Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. «No me siento valiente. Estoy asustada todo el tiempo. Echo de menos a mi mamá. Quiero que esto termine». «Lo sé, cariño. Lo sé. ¿Por qué haces esto?» La pregunta salió débil, entrecortada. «No me conoces. No soy nadie especial. Podrías entregarme a la policía y volver a tu vida normal». Ryder extendió la mano y le levantó suavemente la barbilla. «¿Quieres saber la verdad? Porque eres más amable que la mayoría de los adultos que he conocido. Porque nos diste las gracias por mentir a tu padrastro. Porque limpias clubes, escribes notas y nos has enseñado a confiar de nuevo en la misericordia». Su voz se volvió áspera. «Porque si no podemos proteger a una buena niña de un monstruo, ¿qué demonios hacemos en este planeta?» Una lágrima rodó por la mejilla de Lena. «¿Lo dices en serio?» Cada palabra. Se abalanzó sobre él y le rodeó el cuello con los brazos en un fuerte abrazo. Ryder la abrazó mientras ella lloraba. Lloraba de verdad por primera vez desde aquella noche en la cafetería. «Vamos a ganar esto», le prometió él entre sus cabellos. «Te lo juro, Lena. Vas a ser libre». Ella asintió con la cabeza contra su pecho, deseando desesperadamente creerle.
En la cafetería principal sonó el teléfono de Mama Joe. Ella contestó, escuchó y palideció. Ryder irrumpió en la oficina. Era mi sobrino, desde la oficina del sheriff. Acaban de llegar a la ciudad 8 todoterrenos negros. Están haciendo preguntas y mostrando fotos de Lena. Ryder se puso en pie al instante. ¿Cuánto tiempo hace que están aquí? 10 minutos, quizá menos. Lena se puso pálida, pero no gritó. Simplemente agarró su mochila, siempre preparada, y tomó la mano de Ryder. Estoy lista, susurró. Afuera los motores rugieron. Los Steel Hawks montaron sus motos en formación y Mercy se subió al sidecar de Bull. Pero esta vez no huían. Esta vez Ryder tenía un plan. Que todos recuerden su papel, pidió por radio. Las respuestas crepitaban en el aire. Entonces acabemos con esto de una forma u otra. Esta noche lo terminaremos. Cuando los faros aparecieron en el horizonte, los Hawks se dirigieron hacia el enfrentamiento para el que se habían estado preparando. La guerra estaba a punto de llegar a su batalla final. Los todoterrenos rodearon Mama, Joe's Diner como lobos rodeando a su presa. Garrett salió primero, flanqueado por 8 hombres con equipo táctico. A través de las ventanas del restaurante podía ver a los moteros dentro, sentados tranquilamente en sus mesas. Demasiado tranquilos. Algo no iba bien. Desplazaos, ordenó Garrett. Recordad, necesitamos a la chica viva, pero los moteros son prescindibles. Sus hombres se colocaron en posición. Garrett se acercó a la puerta principal, con la mano sobre su arma oculta. La campana sonó cuando entró. 5 moteros estaban sentados en la barra, con tazas de café humeantes. El grandullón ni siquiera se dio la vuelta. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Mama Joe, que en voz seca como el desierto. Buscamos a alguien, dijo Garrett. A una niña de 10 años. Tenemos información fiable. Ha estado aquí. Pasa mucha gente por aquí, respondió Mama Joe. No puedo decir que recuerde a todos los niños. Garrett apretó la mandíbula. Asintió a sus hombres, que se dispersaron para registrar las mesas y las trastiendas. Ryder Kane estaba sentado en la mesa de la esquina, completamente relajado, leyendo el periódico como si tuviera todo el tiempo del mundo. Estás cometiendo un error, le dijo Garrett directamente a Ryder, interfiriendo en asuntos familiares. El señor Vaughn solo quiere recuperar a su hija sana y salva. Ryder levantó la vista y sonrió. Eso sí que me dice algo. ¿La familia suele enviar equipos tácticos para recuperar a los niños perdidos? ¿Dónde está? ¿Quién? Garrett se movió más rápido de lo esperado y golpeó la mesa de Ryder con la mano. No juegues. Sabemos que ha estado aquí. Tenemos testigos. Fotos. Lleva semanas trasladándola de un sitio a otro. Suena agotador, dijo Ryder con suavidad. ¿Quieres café? Fue entonces cuando Garrett se dio cuenta. Todos los moteros del restaurante miraban sus relojes, sincronizados. ¿Qué? 3, 2, 1. El toro hizo la cuenta al atrás. A 300 millas de distancia, en el centro de Phoenix, Marcus Vaughan estaba de pie en un podio en el gran salón de baile del Phoenician Resort. 250 personas llenaban la sala. Inversores, periodistas, políticos, líderes empresariales. Se suponía que esta gala sería su redención, una noche para celebrar el compromiso de Bornka con la innovación sostenible y anunciar una nueva e importante iniciativa benéfica. Su equipo de relaciones públicas había pasado semanas organizándola. Gracias a todos por venir, dijo Vaughn, con una sonrisa ensayada y perfecta. Esta noche no solo representa el futuro de Vortex, sino también nuestra promesa. Las luces se atenuaron. La enorme pantalla de presentación detrás de él parpadeó. Vaughan frunció el ceño y se giró. Dijo con suavidad que se trataba de un problema técnico. Solo un momento, pero la pantalla no se apagó. En cambio, se iluminó con un video. Helen Vaughn apareció en la pantalla sentada en la oficina de su casa. La fecha indicaba 2 semanas antes de su muerte. Mi nombre es Helen Parkhorn. Su voz grabada llenó el salón de baile. Y estoy grabando este video porque creo que mi marido, Marcus Vaughn,
Va a matarme. La sala estalló en exclamaciones. Bourne palideció. Apagadlo. Que alguien lo apague. Pero el sistema audiovisual había sido completamente secuestrado. La pantalla pasó a mostrar documentos financieros, hojas de cálculo, transferencias bancarias, todas las pruebas cuidadosamente documentadas por Helen, mientras su voz continuaba. Durante 3 años he visto a mi marido destruir vidas por dinero. La Fundación Bourne es un fraude. El 95% de las donaciones benéficas se desvían a cuentas en paraísos fiscales. Los productos sostenibles se fabrican en campos de trabajo ilegales. Aparecieron imágenes, fotos borrosas de almacenes donde trabajadores, incluidos niños, montaban aparatos electrónicos en condiciones peligrosas. Fechas, ubicaciones, manifiestos de embarque, todo meticulosamente documentado. Marcus ha sobornado a inspectores, silenciado a denunciantes y destruido comunidades para obtener ganancias trimestrales. Intento dejarlo. Intenté denunciarlo legalmente, pero tiene demasiado poder, demasiada gente en su bolsillo. El video pasó a grabaciones de audio. La propia voz de Bohr sonó por los altavoces. No me importan las normas de seguridad, me importan los márgenes. Si los trabajadores mueren, lo resolvemos discretamente. Es más barato que cumplir con la normativa. Otra voz, un político. La inspección mostrará lo que necesites que se muestre. Marcus, solo asegúrate de que la donación se haga efectiva antes. Más grabaciones, más pruebas, una avalancha de corrupción, fraude, explotación laboral, delitos medioambientales. Entonces, la voz de Ryder Kane tomó el control del audio, tranquila e inquebrantable. Marcus Vaughn, has construido un imperio a costa de personas destrozadas. Has destrozado familias, destruido pueblos, y cuando tu propia esposa intentó detenerte, la asesinaste. Has robado a viudas, has explotado a niños, has encerrado a tu propia hijastra por miedo. La pantalla mostraba el brazo magullado de Lena fotografiado en la cafetería. Luego imágenes de la granja quemada. Pruebas de la persecución de Garrett. Las personas a las que pisoteaste están recuperando su camino. Esto termina ahora. En el salón de baile estalló el caos. Los inversores se apresuraron a salir. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Los flashes estallaron cuando las cámaras de televisión captaron la expresión de Vaughn. Conmoción, rabia y algo que parecía miedo. «Esto es un montaje», gritó Vaughn. «Son mentiras, todo». Pero un investigador de la SEC que se encontraba entre la multitud ya estaba haciendo llamadas. Un agente del FBI solicitaba refuerzos. El jefe de policía de Phoenix, que había asistido a la gala como invitado, se dirigía hacia el escenario con las esposas preparadas. La presentación terminó con un único mensaje en texto blanco sobre fondo negro. El camino pertenece a los honestos. De vuelta en Mama Joe's, el teléfono de Garrett explotó con notificaciones. Leyó las alertas y su rostro pasó de enfadado a pálido. «Se acabó», dijo Ryder, poniéndose de pie. «Por la mañana tu jefe estará arruinado, deshonrado y probablemente acusado. La chica a la que perseguías está en un lugar seguro, en algún lugar donde nunca la encontrarás». «No entiendes lo que has hecho», dijo Garrett. «Oh, lo entiendo perfectamente». La sonrisa de Ryder era afilada. «Hemos destruido a un monstruo. Ahora la pregunta es, ¿trabajas por un sueldo o por una causa? Porque ese sueldo acaba de evaporarse». Garrett miró a sus hombres y luego a su teléfono. Más alertas. Las acciones de Vortex suspendidas de cotización. Miembros de la Junta dimitiendo. Investigaciones criminales anunciadas. Cuentas bancarias congeladas. Había estado en suficientes guerras como para saber cuándo se había perdido una batalla. «Retírense», le dijo a su equipo en voz baja. Mientras los todoterrenos se alejaban, Bull le dio una palmada en el hombro a Ryder. «¿Dónde está realmente?» Ryder sonrió. Exactamente donde él dijo. «A salvo». En una pequeña cabaña en el norte de Montana, Lena se sentó entre Mac y Snake viendo la cobertura de las noticias en un viejo televisor. Vio a Marcus siendo llevado por agentes federales. Vio a los manifestantes frente a la sede de Bourne.
Vio el rostro de su madre en la pantalla mientras los periodistas llamaban a Helen Parkhorn heroína y denunciante. «Tu mamá hizo lo correcto», dijo Max con delicadeza. Lena asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Esta vez no es por tristeza, es por alivio. ¿Puedo irme a casa ahora?», susurró. «Sí, pequeña», dijo Snake. «Te llevaremos a casa». El imperio había caído. La niña era libre. 6 semanas después del arresto de Marcus Vaughn, la sede del Club Steelhawks tenía un aspecto diferente. La luz del sol entraba por las nuevas ventanas. Las antiguas llevaban años rotas. Las paredes estaban cubiertas de pintura nueva, elegida por el comité, de color naranja desierto al atardecer porque Lena dijo que le parecía cálido. A lo largo de toda una pared, cuidadosamente clavados y enmarcados, colgaban docenas de dibujos a lápiz, motocicletas con alas, ángeles montados en choppers, una niña pequeña cogida de la mano de 5 moteros, todos ellos sonriendo. En la esquina, Mercy dormitaba en una nueva cama para perros que decía «Reina» en letras brillantes. Lena había insistido. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Bull, observando a Ryder trabajar en el garaje. Ryder no levantó la vista de su soldadura. Las chispas volaban mientras fijaba la última pieza. «Se lo prometí, ¿no?». Lo que estaba construyendo hizo sonreír a Bull a pesar suyo. Una motocicleta en miniatura hecha a medida para Lena. El chasis estaba pintado de plata, no de cromo, pero se acercaba bastante, con pequeñas llamas moradas a los lados porque Lena dijo que el morado era el color favorito de su madre. «Se va a volver loca», dijo Tiny, puliendo el pequeño manillar. «Esa es la idea», dijo Ryder, retrocediendo para examinar su trabajo. No era solo un juguete, el motor era real, aunque regulado a velocidades seguras. La suspensión era de calidad profesional. Se había comprobado 3 veces cada tornillo porque Lena se merecía algo construido con amor. La puerta del garaje se abrió. Mama Joe estaba allí con Lena, que había estado ayudando a preparar el almuerzo, lo que significaba principalmente robar bacon a escondidas. «¿Hay alguien aquí para veros, chicos?», anunció Mama Joe guiñando un ojo. Lena entró, se quedó paralizada y sus ojos se abrieron como platos. «¿Es eso?», preguntó en un susurro. «Es todo tuyo», dijo Ryder. «Si lo quieres». Se acercó a la moto como si fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Su pequeña mano tocó el asiento, recorrió las llamas pintadas y tocó la pequeña campana que había en el manillar. «Es lo más bonito que he visto nunca», susurró. «Lee en el lateral», le instó Mac. A lo largo del depósito de gasolina, 2 palabras escritas con una elegante letra plateada. «Alas cromadas. La hemos bautizado con el nombre de tu dibujo», explicó Ryder. «El que hiciste la primera semana. ¿Te acuerdas de la moto con alas?». A Lena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonreía. «¿De verdad puedo montarla?». «Ese es el plan. Pero primero, Bull le mostró un pequeño casco pintado a mano a juego con la moto. «La seguridad es lo primero. Tu mamá lo querría así». Ella tomó el casco con reverencia, pasando los dedos por las llamas moradas. En el interior, escritas con rotulador permanente, había 5 firmas: Ryder, Bull, Mac, Snake y Tiny. «Siempre estamos contigo», dijo Tiny con voz ronca, «incluso cuando no estamos allí». Lena abrazó el casco contra su pecho y luego los sorprendió a todos lanzándose hacia Ryder. Él la cogió con facilidad, a esta niña que se había escondido debajo de su mesa aterrorizada y que ahora reía entre lágrimas de felicidad. «Gracias», susurró, «por todo. Te lo has ganado, pequeña. Te has salvado a ti misma. Nosotros solo te ayudamos a correr más rápido». La prueba tuvo lugar un sábado, con la mitad de los miembros del Club Hawks como espectadores. Lena llevaba su casco, su chaqueta morada y su determinación. Ryder iba a su lado en su propia moto, sin alejarse nunca más de 3 metros. Su pequeño motor ronroneaba, no rugía, sino que cantaba mientras ella recorría el aparcamiento vacío. Cuando completó con éxito su primera vuelta, los motociclistas estallaron en vítores. «¡Otra vez!», gritó Lena, con una sonrisa visible incluso a través de la visera del casco. «Quiero volver a hacerlo». Pasaron 3 horas allí,
y Lena ganó confianza con cada vuelta. Al final, saludaba a su público con una mano en el manillar, sin ningún miedo. Bull se secó los ojos. Malditas alergias. Claro, viejo, bromeó Snake. Alergias, pero todos lo sentían. La alegría de ver a una niña aterrorizada transformarse en una niña risueña y libre que se merecía esta felicidad. Esa noche, alrededor de la mesa del club, la conversación se volvió seria. Tenemos 700,000 en donaciones, informó Mac, desplazándose por su ordenador portátil. Gente de todo el país está enviando dinero después de escuchar la historia de Lena. Quieren ayudar. ¿Ayudar en qué?, preguntó Lena desde su sitio en el sofá. Mercy tenía la cabeza en su regazo. Ryder la miró pensativo. Eso es lo que tenemos que averiguar. Ahora tenemos recursos, una oportunidad de hacer algo importante. ¿Qué crees que deberíamos hacer con ellos? Lena se quedó callada un momento, con su joven rostro serio. Hay otros niños como yo. Niños que tienen miedo, que no tienen a nadie que les ayude. Adelante, la animó Ryder. Quizás podríamos ayudarlos. Darles un lugar seguro. Enseñarles cosas como tú me enseñaste a mí. Su voz se hizo más fuerte. Mamá siempre decía, la mejor manera de honrar a las personas que te ayudan es ayudar a otras personas. Los motociclistas intercambiaron miradas. Una fundación, dijo Max lentamente, para niños en situación de riesgo, formación laboral, tutoría, refugio de emergencia, apoyo educativo, añadió Tiny. Ayudarles a terminar la escuela, habilidades para la vida, dijo Bull. Enseñarles a valerse por sí mismos. Fundación Chrome Wings, dijo Snake. Y todos se quedaron en silencio. Lena levantó la vista, con los ojos brillantes. ¿De verdad? Le pones el nombre de mi moto. De tu sueño, corrigió Ryder. Las alas significan libertad. El cromo significa fuerza. Los niños necesitan ambas cosas. En una semana, se presentó la documentación. La Fundación Chrome Wings se hizo oficial con una declaración de misión redactada en parte por abogados y en parte por una niña de 10 años que sabía lo que significaba necesitar ser salvada. Proporcionar alas a aquellos que han olvidado que pueden volar. Lena se convirtió en la fundadora honoraria, un título que se tomó muy en serio. Asistió a las reuniones, ayudó a diseñar el logotipo, una motocicleta con alas de ángel, e insistió en entrevistar al personal potencial. ¿Te gustan los niños?, les preguntaba, examinándolos con detenimiento. Y me refiero a que realmente les gustaran, no solo fingir por el trabajo. Su instinto era agudo. Cualquiera que la tratara con condescendencia era rechazado inmediatamente. Las noticias locales publicaron una historia. Una denunciante de 10 años crea una fundación para ayudar a los jóvenes en riesgo. El reportero le preguntó a Lena qué quería decirles a otros niños asustados. Lena miró directamente a la cámara, sin miedo en sus ojos. Encuentren a alguien con ojos amables, dijo, y no os rindáis, sois más fuertes de lo que creéis. 2 meses después de la creación de Chrome Wings, ayudaron a su primer niño, un adolescente que había superado la edad para estar en acogida y no tenía a dónde ir. Mac lo contrató como aprendiz de mecánico. Luego, a una niña que huía de la violencia doméstica. Después, a unos hermanos cuyos padres estaban encarcelados. Y luego a más. Cada uno recibió lo que Lena había recibido: seguridad, habilidades, familia. La sede del club se transformó. La mitad siguió siendo la sede de los moteros. La otra mitad se convirtió en aulas, salas de asesoramiento y una cocina industrial donde Mama Joe impartía clases de cocina. En la pared principal, los dibujos de Lena se multiplicaron. Cada niño que pasaba por allí añadía el suyo hasta que las motocicletas con alas cromadas cubrieron toda la superficie. Hemos construido algo bueno, dijo Bull una tarde, mientras observaba a Lena enseñar a un niño pequeño a limpiar correctamente la cadena de una motocicleta. No, Sming, ella ha construido algo bueno. Nosotros solo le dimos las herramientas. Y en el garaje, brillando bajo las luces fluorescentes, las alas cromadas esperaban su próximo viaje, listas para volar. La primavera llegó a Arizona con flores silvestres y segundas oportunidades. Un sábado por la mañana,
8 meses después de que una niña aterrorizada se arrastrara bajo la mesa de un motero, los Steelhawks se preparaban para su viaje conmemorativo anual. Este año era diferente. Este año no iban a viajar solos. Lena estaba en el garaje ajustándose el casco, el morado con llamas que ya casi le quedaba pequeño. Había crecido 7,7 centímetros y Mama Joe dijo que pronto necesitaría unos vaqueros nuevos. Su cara se había redondeado, las mejillas hundidas por el miedo habían sido sustituidas por pecas y confianza. ¿Lista?, preguntó Ryder, revisando las alas cromadas por última vez. ¿Nacida lista?, respondió Lena, y los motociclistas se rieron. Ella había aprendido sus frases, su arrogancia, pero en el fondo seguía siendo una chica de corazón tierno, la misma que dejaba cuencos de agua para los perros callejeros y escribía notas de agradecimiento por todo. ¿A dónde vamos?, preguntó, montándose en su moto con facilidad. A un lugar especial, dijo Ryder. Confía en mí, asintió sin dudar. Eso solo demostraba lo lejos que habían llegado. La caravana salió al mediodía, 15 motocicletas, con los motores rugiendo al unísono. Lena iba entre Ryder y el marido de Mama Joe, Big Pete. Su pequeña moto plateada se defendía bien. Había practicado durante meses y ahora manejaba las Chrome Wings como si hubiera nacido para ello. Atravesaron autopistas desérticas donde los cactus saguaros se erigían como centinelas. Pasaron por delante del restaurante donde había comenzado esta historia. Sally saludó desde la ventana y Lena le devolvió el saludo con entusiasmo. Atravesaron pequeños pueblos donde la gente reconocía los parches de los Steelhawks y los seguía con entusiasmo. La fundación Chrome Wings había cambiado la reputación de los Hawks. Ya no eran solo forajidos, eran protectores, constructores, familia. En una parada de descanso, Bull le compró a Lena un granizado, de frambuesa azul, su favorito. Ella se sentó en una mesa de picnic, balanceando las piernas, mientras Tiny le mostraba fotos en su teléfono. «Ese es Marcus», dijo con cautela. Lena miró la imagen, su antiguo padrastro con un mono naranja siendo conducido a un juzgado. El juicio había sido breve con las pruebas de Helen y la documentación adicional de los Hawks. El caso de la fiscalía era irrefutable. Fraude, explotación laboral, evasión fiscal, conspiración. La lista era interminable. Le condenaron a 42 años. ¿Te da pena?, preguntó Tiny con delicadeza. Lena lo pensó seriamente. Me da pena la persona que podría haber sido. Mamá decía que no siempre fue malo, que algo se rompió dentro de él. Lamió su granizado pensativa. Pero me alegro de que ya no pueda hacer daño a nadie. Sabiduría superior a su edad. Tu madre estaría orgullosa de ti. Tiny dijo, lo sé. Lena sonrió. A veces hablaba con ella. En mi cabeza le hablaba de las alas cromadas y de cómo los niños ayudaban y de cómo Mercy había aprendido a atrapar frisbees. Creo que me oye. Yo también lo creo, pequeña. El verdadero destino se reveló cuando el sol comenzó a descender. Llegaron a un mirador en el desierto, un lugar donde la autopista se extendía hasta el infinito y el cielo se pintaba de naranjas, púrpuras y dorados. Alguien había montado un pequeño memorial con flores, fotos y una placa de bronce. La placa decía, Helen Park, madre, denunciante, heroína. Lo dio todo para que otros pudieran ser libres. Lena desmontó lentamente y se acercó al memorial. Ryder lo había encargado meses atrás, trabajando con Lena para elegir las palabras. Este era el verdadero lugar de descanso de Helen. No el elegante cementerio que Marcus había elegido, sino aquí, en el desierto, donde la carretera significaba libertad. Traje a mis amigos, los que te conté. Los motociclistas se quedaron atrás, respetando su espacio. Hice lo que me pediste. Encontré gente valiente. Me ayudaron a detener a Marcus y ahora estamos ayudando a otros niños. Tal y como tú querías, dijo con voz temblorosa. Te echo mucho de menos, pero ahora estoy bien. Prométeme que estoy bien. Colocó flores silvestres frescas en el memorial. Moradas y amarillas, las favoritas de Helen. Cuando regresó al grupo, tenía los ojos húmedos, pero sonreía. ¿Podemos recorrer la autopista como prometiste?
Todos juntos. Ese es el plan, dijo Ryder. Se subieron a las motos. 15 motocicletas y una pequeña bicicleta plateada formaron una fila. Cuando el sol tocó el horizonte, aceleraron. La autopista se abrió ante ellos, vacía e interminable. La risa de Lena resonó, pura y alegre, mientras las alas cromadas la llevaban hacia adelante. El viento le agitaba el pelo bajo el casco. Sus manos se mantenían firmes en el manillar. Estaba volando. Ryder miró por el espejo y la vio allí. Ya no era la niña aterrorizada que se escondía debajo de una mesa, sino una chica que había encontrado sus alas y había aprendido a usarlas. No nos propusimos derribar a un multimillonario, pensó Ryder. Las palabras se formaban en su mente como una plegaria. Nos propusimos proteger a una niña, pero al protegerla, protegimos a cientos más. No solo destruimos un imperio, construimos un hogar para una niña que nos recordó cómo es la misericordia. Ella nos enseñó que el valor no consiste en no tener miedo, consiste en estar aterrorizado y seguir adelante de todos modos. Que la familia no es una cuestión de sangre. Se trata de quién aparece cuando te escondes debajo de las mesas. Que la persona más pequeña puede cambiarlo todo si las personas adecuadas creen en ella. La caravana se adentró en la puesta de sol, una hermandad y una niña pequeña rugiendo juntos por la carretera. Mercy ladraba desde el sidecar de Bull. La risa de Tiny resonaba por encima del ruido del motor. Mama Joe y Big Pete iban uno al lado del otro, con las manos rozándose brevemente. Y Lena, la preciosa, valiente y hermosa Lena, viajaba entre ellos, por fin a salvo, por fin en casa. 3 años después, el edificio de Bogan Tech Industries permanecía abandonado a las afueras de Phoenix. Las ventanas estaban rotas y el terreno cubierto de maleza. Los carroñeros corporativos lo habían despojado de todo lo valioso. La naturaleza se estaba recuperando el resto. Pero en una pared, visible desde la autopista, alguien había pintado algo. Pintura fresca aplicada recientemente, mantenida regularmente por artistas desconocidos. En letras de 3 metros de altura, de color cromo plateado con llamas púrpuras. La carretera pertenece a los honestos. Y debajo, más pequeño pero no menos poderoso. Alas cromadas que dan vuelo a los que están en tierra. Los conductores que pasaban por allí lo veían y lo recordaban. Una niña que se enfrentó a un monstruo. Moteros que eligieron la protección por encima del beneficio. Una madre que documentó la verdad aún sabiendo que le costaría todo. Recordarían que los imperios construidos sobre mentiras acaban derrumbándose, que la misericordia importa, que a veces los héroes más improbables visten de cuero y conducen motocicletas, y que todos los niños merecen a alguien con ojos bondadosos que luche por ellos incluso cuando el mundo dice que miren hacia otro lado. La carretera pertenecía ahora a los honestos, y siempre lo haría,